¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Estamos en vivo este día, martes, y me da mucho gusto compartir este espacio con Rafael García Villegas, con Karen y con también Laura, que está por allá en el lenguaje de señas. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy contentos, mi querido Weman, de saludarlos, amigos del auditorio. Un programa muy rico, muy variado, donde tendremos artes plásticas, cine, teatro y una propuesta muy atractiva. Continuando, Karen, con algo que tú también has seguido muy de cerca, el homenaje nacional a don Miguel León Portilla. Ayer se terminó este homenaje en el Palacio de Bellas Artes con un concierto en el que se interpretaron temas de Chávez, de algunos músicos importantes. ¿Y qué les parece, Rafael Wemansin, si vemos lo que ocurrió? Con una lectura dramatizada interpretada por los actores Jennifer Moreno y César René Pérez de poemas y cantos en náhuatl, inició el homenaje dedicado al filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla en el Palacio de Bellas Artes. Son textos en náhuatl con traducciones del doctor León Portilla y es un mosaico. Es un mosaico de textos que hablan de diversas cosas. Habla de los cantos, hablan de los presagios, hablan de lo que es la tierra, lo que es la mujer. Hay un texto que se llama De las mujeres de Chalco, que es maravilloso. Y al final hay un texto del propio León Portilla que se llama Con una lengua muere. Las piezas que interpretó la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Eduardo García Barrios fueron La Noche de los Mayas y Janitzio de Silvestre Revueltas, la Sinfonía India de Carlos Chávez, Dios nunca muere de Macedonio Alcalá y El Huapango de José Pablo Moncayo. Todas las obras están inspiradas en la riqueza cultural de México, que sirvió para hacer un llamado a recuperar nuestras lenguas originarias. Debe traducirse en acciones. Cada quien desde su campo, cada quien aportando. Si en el terreno de la música, pues hagamos coros que canten en las lenguas originales, que los niños recuperen, los niños purépechas, los niños mayas, los niños totonacas, recuperen a través de la música. En otros sectores, a través del teatro, de la poesía, de la literatura, de la fotografía, para que la comunidad misma vaya generando estos cambios y esta recuperación y este orgullo profundo por lenguas muy bellas. Al autor de La visión de los vencidos se le considera un tlamatini, que en náhuatl significa sabio, ya que durante varias décadas se ha dedicado a investigar y difundir las lenguas indígenas y su legado. Es este canto doloroso de una situación que vivimos en el país, donde las lenguas indígenas por diversas razones empiezan a perderse y que necesitamos verdaderamente inyectar todo, ¿no? Todos los recursos para que los niños, las niñas, los jóvenes recuperen estas lenguas maravillosas. Entonces León Portilla nos hace un llamado de atención porque dice, cuando una lengua muere, ¿sí?, la humanidad pierde. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Bueno, y continuamos. A partir del próximo sábado 13 de julio, la oferta escénica tendrá también presencia en las calles de la Ciudad de México. Así es, Rafael, y es que llegará a las alcaldías de la capital el escenario teatral para que diferentes obras, propuestas escenográficas, se presenten en las plazas públicas. Dicho de otra manera, si no vas al teatro, el teatro va a ti. La iniciativa Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio, ha tenido la finalidad de acercar al público a las artes escénicas. Teatro, danza, circo y cabaret forman parte de su oferta, que desde hace años se ofrece al público de manera gratuita. Este es parte del sistema de teatros, lo hemos generado desde hace muchos años, es la 11ª edición, se llevará a cabo ahora del 13 de julio al 1 de septiembre y esperemos contar con mucho público. A lo largo de su historia, este proyecto ha logrado congregar a casi 160,000 espectadores. Las presentaciones se harán todos los sábados y domingos a las 12 horas en diferentes plazas públicas distribuidas en las 16 alcaldías. Pues ha sido muy positivo, muy positivo. Yo sí creo que ha habido mucha gente que descubrió una forma de manifestarse escénicamente
o de encontrar un espectáculo escénico y manifestarse a través de él en las plazas. Y creo que ha sido muy, muy positivo desde que lo iniciamos. Tan positivo que en un principio era una edición al año y al tercer año que lo hicimos tuvimos que hacer 2 ediciones anuales. Se lanza una convocatoria y luego un jurado elige los proyectos que conforman el programa. Este año sobresale El Merolico, dirigido por Fernando Villa y Fernando Memije. La dificultad radica en tener espectáculos de mucha calidad y saber elegirlos y saber proponerlos. La logística, la problemática técnica, esa siempre va a haber y siempre tiene solución. Las fechas y lugares de las presentaciones se pueden consultar en la página teatros.cultura.cdmx.gov.mx o en la aplicación Teatros de la Ciudad de México. Noticias 22, Julio López. Ahí está el teatro en sus municipios y en otros temas ya pueden adquirir también la memoria escrita de la exposición Me quiero ir al mar, que da cuenta del universo plástico de Francisco Icaza. Compuesto por textos de especialistas e imágenes de obras que se encuentran en la exposición del Palacio de Bellas Artes, el libro Francisco Icaza, Me quiero ir al mar, da cuenta de la vida, de los viajes y la influencia cultural que enriquecieron la obra del pintor mexicano. Francisco Icaza es un artista que siempre estuvo interesado en la historia y sobre todo en la historia de las artes en general, tanto las artes populares como las artes del diseño, como las bellas artes. Y entonces en su producción hay una confluencia de muchas culturas y de muchos periodos históricos. Más que verlo como un artista productor de obra de arte, es un artista que produce una interpretación sobre las historias del arte, que es muy interesante constatar en esta exposición. Es una obra muy singular. La puedes ubicar dentro de esta generación que han llamado de ruptura, pero dentro de esa misma él tiene una actitud muy independiente. También su formación fue principalmente fuera de México. Sí es una persona muy políticamente activa con respecto a pues la visibilidad que puede tener un artista en la sociedad, pero sigue un camino muy personal, influenciado de muchas cosas, desde el arte antiguo y el arte popular. En la investigación participaron los críticos de arte José Manuel Springer, Carla Stigwell, Víctor Manuel Mendiola, Santiago Espinosa y Natalie Gama. Siempre me ha parecido que Francisco Icaza es un artista que se revela contra todo y contra todos, ¿no? Y que paulatinamente, conforme van pasando las décadas, su trabajo se va sedimentando y va creando un lugar muy particular en la historia del arte reciente, del arte contemporáneo mexicano. Esa particularidad, o todas esas particularidades que dieron origen a la obra de Francisco Icaza, es lo que trata el texto. Las largas estancias en varios países y sus reuniones con los actores culturales relevantes de la época le permitieron generar al pintor mexicano un lenguaje que lo caracterizó como creador visual. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, como han escuchado, esta es una parte o reflejo de lo que se puede ver en la exposición que actualmente está en el Museo del Palacio de Bellas Artes, así que no se lo pierdan. Oigan, y volvió a suceder, recuerdan lo que comentábamos hace unas semanas con la colección de Carolina Herrera. Ahora es la secretaria de Cultura la que envía una carta a los representantes de Louis Vuitton a propósito del diseño de una silla que que está inspirada, ahí la vemos, en estampados del estado de Hidalgo. Es una silla que está evaluada alrededor de los 300,000 pesos y que, bueno, ya se envió esta misiva, se retiró el sillón de la colección precisamente para ver cuál es la situación que va a privar y que las medidas que se van a tomar para evitar que se haga
pues esta propuesta o esta confusión que puede haber en cuanto a los derechos de autor. No, bueno, es una apropiación de los valores artísticos de pueblos originarios, en este caso de México, que bueno, no es la primera vez que ocurre, hemos tenido noticias de este tipo en otras ocasiones, en otros momentos también, la ahora senadora, cantante también, una persona que trabaja por la cultura en Oaxaca, Susana Harp, estuvo también frente a otra situación muy similar, pero digo, no es la primera vez que pasa. No. Es importante, ya lo hemos comentado, es la apropiación de estos valores de ciertas culturas, de ciertos pueblos que se han generado a lo largo de siglos, de generación en generación, y que tienen significados cosmológicos. Así que pues no se vale que mientras algunas personas quieren pagar 200 pesos por una blusa bordada de estas características, pues está una silla con un estampado de más de 300,000 pesos. Y ya ¿no? se está trabajando en materia de ley para proteger todos los derechos de autor de estos diseños nacionales. Además hay una cosa importante en este sentido, Rafael, amigos, que hay una ley que todavía no ampara del todo a una comunidad porque requiere que la comunidad también tenga una presencia. A diferencia de otras ocasiones, esta es la primera vez que hay un reclamo de una instancia federal. Esto no había ocurrido en otros momentos. Urge una ley que regule esta propiedad intelectual de las comunidades y de los pueblos, pero sí hay que subrayar que a diferencia de otros momentos hay una llamada de atención desde una instancia federal. Veremos de qué manera esto se desarrolla y si puede en un corto plazo mejorar estas circunstancias, la propiedad intelectual de pueblos y comunidades de México. La respuesta ahí está, ya la silla está fuera de la colección. Vamos a una pausa. Al regresar, Sara Hosh ya está aquí para platicarnos del Festival Internacional de Cine en Guanajuato. Volvemos. Guanajuato calienta motores para una de las fiestas del cine más importantes, no solo de México, sino del mundo. Ya está en el estudio Sara Hosh para platicarnos de todos los detalles de esta actividad. Y antes de esto vamos a conocer algunos de los protagonistas del GIF 2019. Del 19 al 28 de julio en San Miguel de Allende y Guanajuato se celebrará la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, con Filipinas como país invitado, para celebrar los 100 años de trayectoria fílmica del país. Quiero decir que también, como habéis dicho, tenemos mucho en cultura entre México y Filipinas. Si los que no saben, Filipinas también estaba bajo dominio español, pero todo lo que pasaba en Filipinas, la administración de Filipinas, todo pasaba por la Nueva España, que es hoy día México. Así que tenemos muchas cosas similares. Proyectos de esta envergadura solamente se pueden llevar a cabo con la suma de esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal. El Festival de Cine de Guanajuato es un ejemplo de lo que un festival tan poderoso, tan complejo, con tanta convocatoria, como dicen en la presentación, incluyente, masivo y gratuito, ha significado para el desarrollo regional de la cinematografía mexicana y para el país. Los talentos que han emergido de esa región ya son de talla internacional, por supuesto pienso en Amate Escalante. Durante los 22 años ha estado cerca el instituto, de alguna manera o de otra ha estado acompañando, pero este año a raíz del nuevo proyecto, de la nueva forma de manejar el proyecto de Profest, de la Secretaría de Cultura, nos ha vinculado mucho más. A través del instituto es que sale la aplicación de este festival y eso nos hace pues cerrar filas, nos hace trabajar más de cerca, entender más a fondo la problemática, el que el propio festival entienda también más a fondo toda la normatividad en la que estamos inmersos. Como cada año, el festival y Mujeres en Cine y Televisión reconocerán la trayectoria de José Carlos Ruiz y Queta Labat. Y estoy muy agradecida al festival que me haya hecho favor de invitarme, a IMCINE, a la Cineteca y al festival, al estado de Guanajuato. Muy emocionada y muy contenta de poder asistir. En este momento no me cambio por nadie. No quepo en mí de tanta alegría. Y qué maravilla ser objeto de un acto tan significativo para mí,
que no he hecho otra cosa que comprometerme con mi trabajo. Luego de más de 60 años de carrera, he descubierto que no soy más que un soldado al servicio de la actuación. El talento extranjero también se reconoce en Guanajuato, en esta ocasión a los cineastas de talla internacional Gus Van Sant y Terry Gilliam. El evento no solamente tendrá proyecciones, también contarán con otras actividades como talleres, conferencias y encuentros, y el ya tradicional rally universitario. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Así es, esto es parte de lo que tiene Guanajuato y recibimos con gusto aquí en el estudio a Sara Ho. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muchas tal? gracias por recibirme, darnos pues, esa oportunidad en este foro tan importante para la invitación cultural. Estamos pues, muy emocionados, muy contentos con la programación y todas las actividades del festival. Queremos compartir esta noticia con toda su audiencia. Todavía hay tiempo para ya planear tus vacaciones con el cine en San Miguel y en Guanajuato. Y la verdad, pues es un año donde hay temas que ha sido pues difícil juntar presupuesto y lo que se platicó en el video de que las convocatorias nuevas y estamos agarrando la onda y la verdad son cambios, pero sentimos muy cobijados. Primero por el Estado y que sumó el Instituto de Cultura para aplicar con nosotros para Profes, pero luego también de la Federación. Yo tengo que ser muy franco que tuvimos una línea directa con la Secretaría de Cultura donde tuvimos miles de preguntas, miles de comentarios, observaciones y ya sabes, no nos mandar a la fregada o no nos... Sí, lo que sea. Sí estuvieron con nosotros, sí hubo cambios, hubo ajustes y sentimos que sí hay que sí nos está escuchando, que pasando el festival este otoño hay una gran oportunidad de sentar, replantear estas convocatorias y para que más festivales también pueden aplicar. Así es. Rápidamente para poner un poquito el contexto, quien no esté familiarizado con esta dinámica, Sara, regularmente este festival, que llega a su 22ª edición, recibía ciertos apoyos federales y estatales. Este año, con el cambio de gobierno, la nueva administración, se implantaron nuevas dinámicas con una actividad burocrática diferente que en lo que llegaba y empezaba a operar, transcurrieron algunos meses y esos meses provocó que todos los festivales de cine, de teatro, de todo, tuvieran que aplicar en un periodo muy reducido considerando la periodicidad en la que se celebran. Tú mencionabas en la conferencia de prensa que en estos meses has aprendido mucho, pero al mismo tiempo hiciste algunas peticiones y María Novaro, directora del IMCINE, dijo, tenemos varias y tenemos que replantearnos estas dinámicas para los siguientes años, ¿no? Así es importante, creo que para nosotros el tema más importante es reconocer a las asociaciones civiles, todos los festivales somos asociaciones civiles. No todos los estados, municipios y universidades están dispuestos a dejar sus actividades culturales para tomar, encargarse de todos los eventos que pasaba por las asociaciones civiles, que es la gran mayoría. Como mencionas, salió la convocatoria pues hasta abril. Lo tuvieron que hacer rápido porque no querían perder el semestre y eso se agradece, ¿no? Pero no podemos tener una convocatoria para todo, para teatro, para títeres, para cine, para canto, necesitamos varias convocatorias para Profes, que creo que es parte del plan. Que es como si fueran a entregar un solo premio a largometraje, cortometraje, animación y documental. No podían competir, exactamente. Entonces, pero tengo esperanzas, por lo menos siento que hay una excelente línea de comunicación, estamos todos hablando, estamos buscando estos espacios. Me gusta mucho el discurso de María y le escuchamos también la Secretaría. Tienen razón, necesitamos mover así y vamos. Entonces creo que hay futuro en estos ajustes y bueno, pues estamos todos aprendiendo
trabajar en el México de hoy. Creo que uno que está apasionado por el cine, apasionado por dar una oportunidad a jóvenes, a la formación, no nada más cinematográfico, pero la formación cultural, artística, composición, claro. dar voz a nuestros jóvenes, como es el caso de Identidad y Pertenencia, el rally, que no somos un festival de 10 días, somos un festival que trabajamos durante todo el año y la culminación de esos esfuerzos, ese trabajo, sale los últimos 10 días de julio, ¿no? Así es. Bueno, ya hablaremos también un poco sobre el impacto del festival en este sentido que tú planteas, Sara. Ya hablamos de la parte económica que permitió llegar al día de hoy. Así es. Ya en el día de hoy... Seguimos tocando puertas si quieren patrocinar. Todavía estamos en rojo. Okay. Al día de hoy ya tenemos a Terry Gilliam, ya tenemos a Gus Van Sant. Así es. El festival abre en San Miguel de Allende con el homenaje nacional a José Carlos Ruiz, que también recibe la medalla de la Filmoteca de la UNAM. Correcto. Cuéntanos un poco cómo está esta dinámica. Pues siempre inauguramos con un homenaje, o tratamos de inaugurar con un homenaje. José Carlos Ruiz, fíjate que estábamos platicando el otro día que sentimos que él ha estado con el festival cada año por 22 años. Y más en los primeros años, recordarás. Así es. El poco producción cinematográfico y todos los cortometrajes. Y cuando comenzaba el rally. Sí. Y cuando comenzaba el festival, digo, él... Quien le hablaba para un cortometraje estaba ahí. Entonces tuvimos años donde había 6 películas, donde él salía, ganaba mejor actor cada año porque estaba en todo y es de los mejores actores. Y bueno, 22 años después, 60 años de carrera, para nosotros es un honor celebrar su trabajo. Vamos a arrancar como siempre en San Miguel con un desfile en carreta por las calles de San Miguel con bandas, mojigangas y estrellas, toda la tradición sanmiguelense para recibir nuestros homenajeados. San Miguel está lleno de actividades porque pues originalmente viendo el presupuesto que teníamos y pensando que igual nunca no sabíamos si íbamos a ser seleccionadas para Profes, teníamos seguro San Miguel, y entonces hay muchas confirmaciones en San Miguel, porque Profes salió hace 4 semanas. Entonces, ya teníamos fechas cerradas, entonces el tema de mujeres en cines y la televisión es en San Miguel. El lanzamiento de esta campaña No Violencia contra la Mujer con Yalitza está también en San Miguel de Allende. Y luego nuestro homenajeado Gus Van Sant confirmó con las fechas de San Miguel. Terry, afortunadamente, confirmó las fechas para Guanajuato. Y bueno, tenemos el banderazo del rally, el rally va a estar rodando en Guanajuato. Tenemos Fin de la Crítica también en Guanajuato Capital. La película, tenemos una alfombra roja en la película preestreno de Yesterday. De Danny Boyle. Vamos a inaugurar con una película guanajuatense, una película que creo que tuviste la oportunidad de entrevistarlos el otro día. Así es, Huachicoleros. Y eso es lo que rápidamente, y con esto despedir un poco esta invitación, Sara, es una película hecha en Guanajuato con un director guanajuatense. Estamos en 22 años, hace muchos años por ahí del Festival 7, Festival 10, yo te preguntaba replantear el festival, cuáles eran las rutas, son los momentos críticos. Y ahora tenemos ya a una generación de guanajuatenses formados en el festival, que nacieron durante el festival y que ya hacen cine, y es el caso de Huachicoleros. Y bueno, este es como un guiño a propósito de el GIF. Sara, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y pues nos vemos en Guanajuato. Muy bien, los esperamos 19 al 23 San Miguel de Allende y 25 al 28 Guanajuato Capital. Bien, muchas gracias, Gracias. Sara. Vamos a hacer una pausa y quédese con nosotros. También la invitación para que no se pierda al terminar Noticias 22, Debate 22 con Julie García. Ahí estará Francisco Ramos Castro y Daniel Stein. Y van a hablar sobre la frontera norte. Ahí tienen ustedes en pantalla la invitación, Debate 22. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Noticias 22.
Estamos de regreso en Noticias 22 y las artes escénicas resonarán a una sola voz a lo largo y ancho de la República. Mi nombre es Casquito, que no es tu nombre, es tu apodo, jodido. Casquito me gusta joder. Del 13 de julio al 10 de agosto regresa el Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, circuito itinerante único en su tipo que a lo largo de casi 15 años ha logrado impulsar y difundir el trabajo escénico unipersonal en México, abarcando más del 33% del territorio nacional. Colaborando de esta manera, trabajando en conjunto, vamos a lograr pues expandirnos y descentralizarnos. Y en ese sentido, pues este circuito de monólogos, este festival ha sido un éxito. Lo que quisiéramos es poderlo expandir o crear otro circuito. O sea, no tiene por qué ser el mismo, pero a lo mejor podemos crear un circuito en el sur o expandir el mismo hacia el sur. O sea, sí es nuestro deseo que el circuito crezca y que abarque más estados y colaborar también con otras instancias del país. Para esta edición de Teatro a una sola voz, cuyos orígenes se remontan al Festival de Monólogos de Coahuila, se ofrecerán más de 80 funciones en total en 14 ciudades del país. Este año se recibieron más de 160 proyectos, me parece, 16 del extranjero, y en conjunto con todas las representantes de las instancias participantes, se llega a una selección y se discute. O sea, la programación se arma entre todos, y eso también me parece un logro rescatable. El festival consiste en una gran caravana teatral. Llega una obra a Culiacán, se va de Culiacán al día siguiente, se va a la otra ciudad, llega la otra obra, así van concatenadas una tras otra. Desde el 13 de julio al 10 de agosto, es casi un mes. 7 obras conforman la oferta escénica de este año. 4 de ellas provienen de la Ciudad de México y 3 de otras latitudes de la geografía nacional. De Michoacán, Paisaje del amor pixelado. De Querétaro, Perros del monasterio. Y de Veracruz, Gloria o de cómo una trailera se robó mi corazón de niño. Este circuito también contribuye a crear públicos, ¿no? Sabemos que pues el que no conoce y sabe de la existencia de las cosas no las demanda. Este festival que lleva 15 años, ya la gente lo demanda, pregunta por él. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Lo queremos? ¿Ahora quién viene? Jodido chamaco, deja de decir groserías. Jodes, mamá. Y voy a joder a todos los vergas que se me pongan enfrente. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Hacemos una cordial invitación a que estén atentos y alertas a la programación del 15 Festival de Teatro a una sola voz, que empieza el próximo 13 de julio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, hace un recorrido por 12 ciudades más y termina el 10 de agosto en la Ciudad de México. Los esperamos en el teatro. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y ahora veamos cómo se vive el arte y la cultura en otras latitudes de la geografía nacional. Mensajes divinos, manos que los revelan, es el nombre de una exposición permanente inaugurada en el ex convento de San Nicolás Tolentino en Actopan, Hidalgo. Dividida en 3 ejes temáticos, la muestra consiste en 11 óleos de gran formato y 5 esculturas que narran los principales episodios de la vida de la Virgen María, al tiempo que ilustran los procesos de intervención en óleos de caballete, tallas policromadas y textiles, trabajos realizados por especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. La muestra busca que el público conozca la labor de los especialistas que se dedican a recuperar las cualidades materiales y simbólicas de los bienes culturales. La Universidad de Guadalajara, en compañía del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, celebra la 4ª edición del Concurso Nacional de Piano. El evento, cuyas eliminatorias iniciaron ayer, reúne a los más talentosos jóvenes pianistas de todo el territorio nacional y cuenta con la presencia de distinguidos concertistas de renombre mundial, quienes además de fungir como jurados, imparten clases magistrales y conciertos. Ellos son José Enrique Bagaría, de España, Mark Toth,
de Canadá, y Wael Farouk, de Egipto. La gran final tendrá lugar mañana en el Teatro Degollado. La Casa de Cultura Citibanamex, Museo Casa Montejo, ubicada en Mérida, Yucatán, acaba de abrir sus puertas a la exposición itinerante Arte Objeto Mazahua, la cual reúne 55 piezas elaboradas por maestras artesanas de la comunidad de San Felipe Santiago en el Estado de México e intervenidas por la diseñadora Isabel Quijano León. Desde hace más de 20 años, Quijano estableció contacto directo con las bordadoras mazahuas, trabajando con ellas en el rescate de las grecas de sus ruedos y blusas, así como diseñando y comercializando diversos productos realizados con el bordado de 2 agujas y el pepenado de hilván. La muestra Arte Objeto Mazahua estará abierta hasta noviembre. Posteriormente continuará su recorrido por las casas de cultura Citibanamex de San Miguel de Allende y Durango. El diputado Jorge Alcibiades García presentó un punto de acuerdo para que se exhorte al gobierno federal a realizar los procedimientos necesarios para que la Sierra La Rumorosa en Baja California sea declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. En este atractivo natural, nombrado así por el ruido que produce el viento al estrellarse en las partes rocosas, podemos encontrar pinturas rupestres de gran importancia histórica y cultural, además de un paisaje montañoso poco común, conformado por rocas que han sido resultado de la erosión del viento durante millones de años. De aprobarse su integración, La Rumorosa se sumaría a los 35 bienes mexicanos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. La orquesta típica García Blanco celebra 10 años y entrega sonoros recuerdos de nuestra tierra. La orquesta típica García Blanco, agrupación que está celebrando una década en la música, ofrecerá un concierto con lo mejor de su repertorio y para ello ha invitado a una serie de cantantes de la música tradicional mexicana, entre los que se encuentran Ernesto Anaya, Rafael Jorge Negrete, Mirza Maldonado y Mario Nandayapa, entre otros. El repertorio de la orquesta típica, pues como su nombre lo indica, se basa en la música tradicional y popular mexicana de todas las épocas. Creo que somos una de las pocas agrupaciones que tiene repertorio prácticamente de toda la historia del país. Estamos hablando corridos de la Revolución, de la Independencia, de la Intervención Francesa, Navidad Mexicana. Tenemos un repertorio, caray, muy extenso. Queremos demostrar al público las grandes opciones en voces de los auténticos promotores de la música mexicana. Queremos que la gente asista, que reciban ese regalo que preparamos para todos ustedes con todo nuestro cariño. Dignificamos la música tradicional mexicana en un espacio maravilloso con gente maravillosa. Por los caminos del sur y El Organillero son algunas de las canciones que integran el repertorio de la agrupación. Siempre es un gran honor, por ejemplo, cantar México lindo y querido, que es una canción que inmortalizó mi abuelo, del maestro Chucho Monje. Canciones también, desde luego, de todos los compositores, de los grandes compositores, como Fernando Zeta Maldonado, como José Alfredo Jiménez, que es tan querido, Chava Flores, etcétera. La verdad es que el repertorio es muy extenso, pero es justamente lo que la gente quiere escuchar y no por eso quiere decir que sea la única finalidad darle gusto al público, pero es que en este caso así es, por la forma en la que toca e interpreta la orquesta típica. Creo que es importante que la música mexicana repunte de nuevo, ¿no? Que tenga una renovación completa y que la gente pueda tener, como dije, elección al escuchar diferentes cosas. El concierto de la orquesta típica García Blanco, bajo la dirección de Ricardo Gutiérrez García, será el 10 de julio a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, momento para hacer una pausa. Sigan con nosotros en Noticias 22, volvemos con una súper entrevista y lo que da también razón de ser a nuestro mural de esta semana. No se muevan de esta hora cultural de la televisión mexicana. Continuamos en Noticias 22 y como ya apuntaba Rafael, hoy tenemos una conversación que explica mucho nuestro entorno. Es martes de enfoques. Vamos con Víctor Gaspar.
Muchas gracias. Pues el año pasado Saúl Kaminer presentó la exposición de título Obras, Rumbos y Sombras en el Museo de la Ciudad de México, y es un placer platicar con él y platicar también con Elizabeth Ross, a quien ha seguido el proceso creativo y ha realizado un documental de 22 minutos, entiendo, ¿verdad? Así es. Y que ahora pues se establece como un diálogo entre estos dos artistas. Gracias por su presencia aquí. Pues háblanos un poco del documental y de cómo dialogan una cineasta y un pintor en esta producción audiovisual. Sí, bueno, primero aclarar que sí, no soy cineasta. Hago videoarte, hago video performance a veces y bueno, algo de entrevistas y cosas. De alguna forma un poco más tirando hacia el periodismo, curiosamente, ¿no? Pero bueno, y básicamente documental, ahí sí, sigue la trayectoria, el proceso de Saúl Kaminer, dentro de un periodo de tiempo que fueron pues alrededor de 8 o 10 meses para preparar una exposición que fue esta de órbitas, rumbos y sombras. Entonces, pues fue muy interesante para mí, ¿no? Ver todo ese proceso, adquirir como una sensibilidad hacia una obra que no había visto bien antes, porque eso es lo que sucede, ¿no? Ves la obra y dices, sí, pasa otra y el mundo está lleno de información, de imágenes y todo. Pero adentrarse a la obra de alguien específico y tan rico como es la obra de Saúl, pues es realmente pues, muy enriquecedor para mi propio proceso, ¿no? Una obra a partir de otra obra, señor Kaminer. Y precisamente partamos entonces del origen de estos lienzos. Usted hace un momento compartía una frase que de alguna manera, pues es una sentencia, un lema a partir del cual usted crea. ¿Nos la puede compartir, por favor? Me parece que en estos momentos es muy importante decir que el arte es cultura y que es sustancia del mundo, que nos ayuda a ver la realidad y a transformarla. El documental empieza, que se llama Asideros en el Vacío, empieza con una frase de Marcos Lüpertz, que es un artista alemán que hoy se acerca a los 80 años, y él dice, la pintura es cultura, hay que decir que es sustancia del mundo. La pintura proporciona el vocabulario para volver visible el mundo. Y yo a esto agregaría, no solo lo hace visible y da posibilidades de realidad, porque la realidad es una posibilidad de lo posible. Y el arte, la ciencia, la cultura en general, la educación, abren la conciencia, la amplifican y nos permite transformar nuestro mundo y hacerlo mejor. Si nos acordamos de las vanguardias del siglo XX, entre 1905 y 1930, pues los imaginarios estaban colapsados y llegaron artistas como Picasso, Kandinsky, Kurt Schwitters, los del Blue Writer, los constructivistas, y empezaron a hacer cosas que no, inéditas. No digo que hayan inventado cosas, porque quizá desde los egipcios no se ha inventado nada, pero hicieron cosas inéditas, juntaron formas con otras, materiales con otros que no se habían utilizado, y de pronto dijeron, miren, esto es posible, y la realidad se abrió, y el mundo que hoy vivimos sigue teniendo influencia de esas vanguardias, ¿no? Y sin embargo, más allá de inventar y de crear, está la posibilidad de reinventar y de recrear. ¿Cómo usted recrea el mundo plástico? Son dos plataformas diferentes, son dos tempos diferentes de creación, la intimidad del pintor con el lienzo por un lado, pero también otro tipo de intimidad a diversos momentos, al momento de grabar al creador, al pintor, pero también al momento de editar, de seleccionar, incluso de volver a grabar, quiero pensar, para reinterpretar esa obra, esa partitura que nos ofrece un pintor. ¿Qué revela usted o qué encuentra de su proceso creativo a partir de la obra del señor Kaminer? Pues una percepción, ¿no? Mucho más compleja, de alguna forma, de una obra. Una cosa es, bueno, tenemos un lienzo, ¿no? Y vamos acariciándolo, digamos, de punta a punta. Vemos las texturas, vemos las líneas, los colores, cómo va todo esto. Y también al
sumergirse pues, en una escultura. Las esculturas de Saúl son riquísimas en sombras, por ejemplo, ¿no? En recovecos. Entonces, eso permite como volverse otra vez a la infancia y jugar entre esos sitios totalmente asombrosos y llenos de misterio, ¿no? Y las sombras son así como pues, otros mundos que normalmente no ves. Incluso aunque estés en la exposición y veas todo ese conjunto, el poder pues abstraerse a una sola pieza y meterse realmente a lo más profundo de ella, al menos eso intenté, permite otra percepción, ¿no? La plasticidad de la obra, precisamente. Pensemos que el pintor de alguna manera juega con el horizonte. Usted escudriña con estas cercanías, esta plasticidad. ¿Es así, señor Kamner? Bueno, una de las cosas que a mí me sorprende mucho del documental que hizo Elizabeth es que cuando entra en las esculturas, las revela como arquitecturas, que esa es como una de mis intenciones profundas. Yo vengo de la arquitectura y entonces su conjugar con su mirada mis esculturas las revela su esencia de arquitectura, ¿sí? De hecho, es recreación. Darle recreación a su propia mirada, encontrar otro discurso. A su vez, ¿usted qué encuentra en su trabajo? ¿Qué le revela el enfrentarse a los lienzos de Saúl Kamner? Pues me revela mundos aparte, mundos imaginados, ¿no? En los cuales puedo yo entrar, que sin este documental nunca lo hubiera podido hacer, ¿no? Realmente. Y también hay reflexiones, supongo, en torno al espacio y al tiempo, a las narrativas. Un pintor narra, si se puede decir así, si se me permite, de manera diferente a como puede narrar alguien que maneja un discurso audiovisual. ¿Qué reflexiones les deja esta convivencia? Muchas veces pensamos en un documental de esta índole como un registro de la obra, pero habría que reivindicarlo, creo yo, también como una obra en sí mismo que entre en diálogo con una obra previa y hacer, no sé, un diálogo intertextual entre lo que es audiovisual y lo que es el lienzo, la pintura, la plasticidad. ¿Qué reflexión detonan de ahí? Bueno, todo lo que hacemos en la vida, yo creo, aunque uno esté creando en su taller solo, todo el tiempo tenemos alguna interacción con otra persona. Ya sea, hasta comprar un pincel implica que hubo alguien que lo hizo y alguien que cortó la madera. Entonces, todo el tiempo estamos tejidos todos con todos. Entonces, el proceso de creación y de trabajar, de hacer un documental, revela la existencia del otro. Falta aquí alguien que no hemos mencionado, que es la música. La música del documental está hecha ex profeso, está hecha por Eduardo Roel, que, bueno, ya hemos trabajado antes, es un magnífico compositor y sabe trabajar la imagen con la música. Entonces, aquí en realidad no es solamente un diálogo, es un diálogo polifónico, digamos. Y a mí me conmueve mucho cómo la música va dándole ritmo a las imágenes, las hace entrar, las hace salir. Y es un documental muy rico donde la pintura se va moviendo, se van entrando otras imágenes. El documental mismo es un tejido, sí, es una creación propia, ¿no? Y es casi sinestésico, realmente, ¿no? O sea, no podemos olerlo, pero podemos imaginar que olemos esa pintura. Tejido, diálogo, de todas estas posibilidades. Me permito preguntarle, dada pues la primera impresión que puede causar uno de sus lienzos, la vinculación que podría tener con autores también como Kandinsky, de quien tuvimos hace poco una exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes, y cuya concepción, cuya geometría está fuertemente vinculada a la música también. ¿Con quiénes dialogan ustedes como creadores? ¿Estamos conscientes o inconscientes de esos diálogos? Porque a veces nos cruzamos con autores, con obras, nos permean, nos los llevamos y a veces ni siquiera estamos conscientes de ellos, ¿o sí? ¿Con quiénes dialogan ustedes como creadores? Bueno, yo puedo pensar, por ejemplo, en Ana Mendieta, ¿sí? Con estas siluetas, pero eso también me remite a las pinturas rupestres, ¿no?
Entonces, de alguna forma, mi diálogo en la creación propia es mucho hacia atrás, mucho hacia lo primigenio. Entonces, de repente entrar a este mundo, pues ya de la modernidad, digámosle así, porque sí, yo creo que se coloca en ese plano, pues también es como jugar con los niveles, ¿no?, de creación, de históricos. Va tejiéndose todo esto completamente, ¿no? Y bien apretado, y luego es difícil saber qué hilo es cuál, ¿no?, en esa trama. Digo, en mi caso, cuando yo empecé a pintar, tenía casi 18 o 19 años. Bueno, mis faros eran Tamayo, Wilfredo Lame, el cubano, Roberto Mata, el chileno, Kandinsky, pero también el surrealismo, pero las culturas prehispánicas, la cultura celta, lo más antiguo de los griegos, el arte africano. Entonces empezó a ver las cartas de Theo con su hermano Van Gogh, empezó a ver un océano que se convirtió en mi museo imaginario, donde a veces recuerdo una vez que me pasé más de media hora viendo un cuadro chiquito de una Adán y Eva, de un pintor flamenco, se me fue su nombre, que absolutamente me hiperfascina, que cada vez que lo veo, de Lucas Cranach, un Adán y Eva chiquitito, pero o entrar a un museo y ver una pintura de Leonardo da Vinci de este tamaño y entrar en una sala inmensa y de pronto sentir que hay un alacrán, que es esa pintura que te hipnotiza y te magnetiza. Es el arte, por eso es que el arte lo mueve a uno del lugar. A mí me pasa mucho que con cierta literatura, ciertos libros, ciertas pinturas, veo eso o lo leo y digo, mi vida tiene que cambiar porque no puede seguir igual después de que yo vi eso. Y no cambia, realmente, y no cambia. Y hablar así como de nombres específicos es sumamente difícil, porque precisamente es todo, es así pues toda la cultura que llega y nos abraza, ¿no? Ese tejido. Sin embargo, la creación artística en general es al estilo de la mayéutica, dar a luz una obra con la cual ustedes después se van a reencontrar. Evidentemente, ¿cómo ha sido ese reencuentro con esos seres que han creado ustedes? ¿Cómo lo has visto? Bueno, lo que uno hace lo transforma a uno, lo cambia a uno de lugar. Uno no puede seguir siendo el mismo después de haber hecho lo que hizo. Siempre cambia uno de lugar. Es como si con cada obra, con cada creación, cambiara uno de identidad, porque la enriquece y ya uno es otro. No puede seguir siendo el mismo y ahí hay una cuestión ética muy importante que se instala. No hay que olvidarse que la estética incluye a la ética. En ese momento uno adquiere un compromiso y una responsabilidad con el mundo, con los otros, con la naturaleza, y ese es muy importante la creación en ese sentido. Y es un río ecletiano, ¿no? Siempre distinto, pero pues bueno, seguimos siendo la misma persona, pero no todo el tiempo. Finalmente, asideros en el vacío, una manera de sentir el vértigo del arte a través de su documental. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Así es como Elizabeth Ross y Saúl Kaminer nos presentan este documental y también la creación del señor Kaminer en una producción audiovisual que de veras nos lleva a reflexionar en torno a la creación plástica y cinematográfica. Gracias. No, pues gracias a ti. Muchas gracias Víctor, gracias por esta recomendación fascinante y acercarnos, por supuesto, a la obra de Saúl Kaminer. Y nos vamos a despedir, lo hacemos con música. Lo hacemos con música y nada más y nada menos que con un gran personaje de la música de América Latina, Mercedes Sosa. Hoy hubiera cumplido 84 años esta gran intérprete que nos deja un legado muy importante. Era una mujer muy aventada pa'lante, cantadora, intérprete, antes que cantante, así se definía ella misma. Importante representante de la música folclórica argentina y bueno, que ha dejado un legado. Y bueno,
impresionante, ¿no? ¿Por Así qué no es. nos despedimos escuchándola? Así es, nos despedimos con ella y también con el recuerdo en mente, registrado por Canal 22 ya hace unos 20 años más o menos, de ese enorme y memorable concierto que dio en el Zócalo de la Ciudad de México, horas, horas y horas, un recuerdo verdaderamente entrañable, parte de lo que nos dejó en este territorio Mercedes Sosa. La memoria viva y la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias.